2014, no iba a ser una solución a los problemas que afrontábamos. En segundo lugar, había que alimentar esa decisión política de distintas medidas, ¿sí?, desde el lado del fortalecimiento de las reservas, del manejo de la política cambiaria y de la política monetaria, para inducir un cambio de comportamiento, dar más confianza, más certidumbre. Es muy difícil en situaciones complejas revertir las expectativas si no se percibe que el poder de fuego de quienes administran los recursos cambia, ¿no? Y ciertamente el tema Griesa y Buitres es una dificultad objetiva en ese sentido. Entonces, cambiar la relación de rentabilidad-riesgo de los activos en pesos y los activos en moneda extranjera y generar incentivos y, por otro lado, limitar las actividades cambiarias o paracambiarias que alimentaban esa brecha, era vital para evitar que se generara una situación crítica en el sector externo. Es entonces que en esos primeros meses se trabajó de manera muy fuerte en buscar incrementar los recursos. Particularmente fue muy importante la activación en el mes de noviembre del swap que se acordó con la República Popular China, un instrumento que algunos sectores criticaron. Yo hoy, ustedes podrán ver en el diario que Chile también ha suscrito hoy un acuerdo de swap con China. Me parece que esto, fuera de lo coyuntural, que ha sido importante, entiendo que desde el punto de vista estructural es muy importante, ¿no?, en términos de comercio, en términos de finanzas, de diversificar las fuentes de financiamiento y de introducir a un jugador global del peso de China que está buscando globalizar su economía, globalizar el uso del yuan, ¿no?, que hoy es una moneda convertible. Hace algunos años no lo era, pero lo cierto es que China tiene hoy un régimen monetario de dos monedas, ¿sí?, una de las cuales es convertible, digamos, en todas las plazas del mundo, y en un contexto donde China está iniciando un proceso de liberalización de la cuenta capital, que incluso está particularmente planteando, ¿no?, el hecho de que el yuan cada vez tenga una mayor importancia, digamos, en el comercio y en las finanzas globales. De hecho, hoy hay un acuerdo, digamos, entre Hong Kong y China para que todas las operaciones financieras de índole bursátil y de distintas operaciones con derivados se puedan hacer diariamente, sin restricciones, lo cual genera, digamos, un proceso de internacionalización de esta moneda importante, y seguramente el comercio de la Argentina junto al de otros países de la región con China se va a ampliar, lo cual requiere de tener los mecanismos financieros para poder atender esta demanda de comercio que se va a multiplicar seguro en los próximos años. Junto al acuerdo con China también era importante revertir esa subliquidación de exportaciones que se había producido particularmente en julio, agosto y septiembre, ¿no?, el acuerdo con los exportadores para compensar esa menor liquidación que existía en la mitad del 2014, junto a otros ingresos. Por otro lado, yo decía el tema de los incentivos, el rendimiento y riesgo. Una cosa vital era que la rentabilidad de los activos en pesos ajustara a las nuevas condiciones. Ahora, digamos, el intento de subir las tasas de interés pasivas, permitiendo, digamos, un incremento de las tasas de interés para el crédito, hubiera generado un contexto, digamos, de mayor retracción del crédito, del consumo,
y de la actividad, por lo cual buscamos hacerlo, digamos, en el marco de las facultades que la Carta Orgánica del Banco Central permite, de otra manera, es decir, generando un piso de tasa de interés para los depósitos que garantice que un nivel más alto de tasa de interés para los activos en pesos no se traduzca de manera paralela en un aumento para los créditos. Esto es estableciendo, digamos, un vínculo con la tasa de interés de las letras, de las LEVACs que el Banco Central coloca, manteniendo, digamos, el tope de tasa para las actividades de crédito, ¿no? Yo creo que esta capacidad del Banco Central de generar regulaciones sobre el sistema bancario es algo que en estos años globalmente está empezando a ser analizado de otra manera, precisamente de lo que fue, ¿no? Realmente muchos países, incluso del mundo desarrollado, están valorando algo que durante muchos años parecía una herejía, que es esta facultad de que el Banco Central oriente el crédito, genere condiciones para que los bancos tengan que prestar a la infraestructura, a la economía real, y por otro lado, que discuta básicamente el grado de rentabilidad del negocio, ¿no? Todos sabemos que en estos años la rentabilidad del sistema financiero era muy alta, ¿no? De las más altas de los sectores, tanto se mida contra el capital o contra los activos. O sea, obviamente que desde el Banco Central es importante trabajar para que los bancos sean rentables. Yo creo, adelantándome a algunas cuestiones estructurales, creo que una de las cuestiones de la post-2001, que son un activo muy valioso en la Argentina, es que contamos con un sistema financiero muy sólido, ¿no? O sea, un sistema adecuadamente capitalizado, sin descalce de monedas, con una baja exposición al sector público, con una baja morosidad, ¿no? Esto es una cuestión importante porque la Argentina tuvo distintos episodios de estrés después del 2002 en adelante que no impactaron en la actividad bancaria, o sea, no hubo ningún banco cerrado, no hubo ningún episodio de liquidez y solvencia como existía en el pasado. Entonces creo que esto es un tema fundamental. Pero, por otro lado, también entendí importante que de alguna manera el sistema financiero también contribuyera, digamos, en parte a lograr que sus clientes, en este caso los depositantes y por otro lado los tomadores de crédito, no sufrieran las consecuencias de esta situación. Y lo cierto es que creo que una de las cuestiones más importantes, coyunturales y en perspectiva que ha tenido la evolución de estos meses, tiene que ver con el hecho de que la gente volvió a confiar en llevar el dinero a los bancos, ¿no? O sea, el aumento en los plazos fijos y también la mayor monetización está dada precisamente por esta mayor retribución vis a vis el hecho de que en términos cambiarios también la expectativa del rendimiento de moneda extranjera se fuera reduciendo, ¿no? Yo creo que esto es muy bueno coyunturalmente y es muy bueno en términos de perspectiva, de buscar la manera de que estructuralmente la gente vuelva a ahorrar más en nuestra moneda nacional, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo de mediano y largo plazo que va a llevar tiempo, pero creo que hay que ir generando estas condiciones que se han logrado en estos meses y que por ahí marcan una línea distintiva con los años anteriores, en el sentido de que lo que el ahorrista argentino cobra en tasa de interés, ¿sí?, supere la rentabilidad del tipo de cambio y sea más neutral en términos reales también, ¿no? O sea, precisamente después lo vamos a ver, ¿no? La reducción en la tasa de inflación, ¿sí?, y la estabilidad cambiaria hicieron, o sea, esto no es magia, sino precisamente que muchos empezaron a ver que era negocio invertir en activos argentinos. Y también, no solamente en pesos, porque una realidad en este contexto es que todavía
una parte importantísima de los argentinos ahorra en dólares, seguramente lo sigue haciendo. Y otro elemento, yo creo, importante que se ve en estos meses es la recuperación por primera vez en los últimos 3 años de los depósitos en dólares, que es todo un factor de confianza, ¿no? Una de las primeras cuestiones cuando empieza a haber algún temor, alguna cuestión de incertidumbre financiera, es los depósitos en dólares, ¿no? En estos meses uno puede ver este fortalecimiento que también es positivo desde el punto de vista de las expectativas, también del fortalecimiento de las reservas y desde la perspectiva también de un sistema bancario, digamos, más capitalizado. Bueno, y por otro lado, un tema no menor es el tema de también mejorar la supervisión financiera. Una de las cuestiones que el año pasado también se veía en algún momento es que el Banco Central había perdido de alguna manera a partir del incremento de las distintas operaciones cuasi cambiarias, como el contado con liquidación, la capacidad de administrar la política cambiaria, y que había varios abusos con este mecanismo, ¿no? Se discutía por los diarios cuál era el mecanismo para hacerse de activos burlando las normas, o esto que yo mencionaba de quienes pasaban operaciones de comercio exterior por este mecanismo, ¿no? Entonces era importante, y creo que esto lo pongo, digamos, como un tercer factor, aparte de fortalecer las reservas y mejorar la rentabilidad de los activos en pesos, es este tema de mejorar la supervisión, ¿no? En ese sentido, todo el trabajo común con otros organismos, como la Comisión de Valores, como la UIF, la FIP, Procelac y los distintos organismos, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, el sistema financiero no es solo el sistema bancario, sino que tiene a una serie de actores en el mercado de capitales y en otras actividades de servicios financieros que presentan conglomerados, ¿sí? O sea, grupos económicos que hacen arbitraje entre sus distintos organismos, los distintos organismos que forman parte del grupo económico, y que tratan de maximizar, digamos, las ventajas frente a regulaciones débiles o una supervisión ineficaz, ¿no? Y yo creo que todo ese trabajo un poco demonizado, caricaturizado por algunos sectores de mejorar la supervisión integral del sistema financiero no es una cuestión tampoco, digamos, ideológica ni maximalista. Digo, hoy yo los invito a que ustedes vean cuál es la actitud que están teniendo los reguladores y supervisores en todo el mundo, que ponen multas muy importantes a los actores financieros que vulneran las normas, ¿no? O sea, el sistema financiero en general es un sistema innovador, dinámico, que siempre busca precisamente estas ventajas, muchas en el marco de la ley y otras no, y precisamente se ha visto cómo en estos últimos años, ¿sí?, los distintos reguladores están mucho más activos en prevenir, regular y sancionar estas prácticas, como ha ocurrido en el mundo con la manipulación de precios, de la tasa LIBOR, de los metales, de las distintas cuestiones cambiarias, y que implican una actitud mucho más firme frente a la banca de inversión y frente al sistema financiero. Así que creo que eso era esa tercera, digamos, cuestión importante que hace a la función del Banco Central, que hace a la función de la política económica. Y bueno, creo que todo esto entonces permitió ir cambiando las expectativas, que se cristalizó en una reducción importante de la brecha cambiaria y una inflexión también en la operatoria del mercado de futuros, ¿no? O sea, el Banco Central hasta el mes de septiembre tenía, digamos, pérdidas por operar en los futuros sin lograr cambiar las expectativas. Lo cierto es que a partir de octubre del año pasado
el Banco Central precisamente pudo revertir estas expectativas y operar en el mercado de futuros, teniendo la ganancia por esta diferencia de expectativas entre el tipo de cambio que se estaba produciendo y las expectativas, ¿no? O sea, la brecha cambiaria y también las tasas implícitas en el mercado de futuros han bajado sistemáticamente, ¿no? Hoy en octubre está por niveles que variaban entre el 25 y más del 40%, digamos hoy, las tasas de cambio implícitas en el mercado de futuros están entre el 15% y llegan a 28% como mayo en las posiciones de mayo del año 2016. O sea, hubo un ajuste muy importante de las expectativas y creo que hace, digamos, a una cuestión menos instrumental que creo que hace al debate y que creo que es importante respecto a cómo administrar la política cambiaria. Yéndome un poco hacia adelante, yo creo que se había instalado de manera algo liviana y algo demagógica, ¿no? Esta idea de que había que generar una devaluación de la moneda, y nuevamente creo que la experiencia argentina precisamente es muy ilustrativa de lo cuidadoso que hay que hacer con el manejo de la cuestión cambiaria, o de querer que modificando la paridad cambiaria todo lo demás se va a arreglar, ¿no? O sea, desde la expectativa o desde la situación de que puede haber sectores de economías regionales con algunas cuestiones vinculadas a competitividad. Por ejemplo, muchos sectores han perdido mercados, particularmente por la crisis rusa, por fuera de cuestiones macroeconómicas más generales. ¿Sí? Creo que es importante administrar las rentabilidades relativas o los tipos de cambio a través de instrumentos fiscales, en muchos casos, pero nuevamente creo que es muy difícil lograr una mejora general de la competitividad argentina solo por la vía de la administración del tipo de cambio. Y creo que en el discurso también esto se está empezando a comprender, de que es necesario avanzar de manera gradual en ir cerrando esta brecha y generando las condiciones de estabilización de la economía argentina, ¿no? El trabajo que nosotros nos hemos impuesto para estos meses es reducir esta brecha cambiaria todo lo que se pueda, y después será un debate o una discusión, digamos, cómo ir administrando la política cambiaria futuro, que depende de muchas cosas por fuera de la voluntad o el deseo, digamos, de las nuevas autoridades, cualquiera sea, ¿no? O sea, creo que básicamente qué es lo que pase con Brasil, qué es lo que pase con los términos de intercambio, cómo evolucione la cuestión de los fondos buitres, son cuestiones vitales para poder determinar cuál es el grado de apertura, ¿sí?, que tengan que tener las operaciones financieras. O sea, por supuesto que puede haber un debate ideológico interesante respecto a hasta dónde abrir y hasta dónde no abrir, pero hay una cuestión de imperativo de la realidad que hace que uno tenga que cuidarse mucho de hacer anuncios grandilocuentes en fechas cercanas, cuando hay que ir administrando precisamente con gradualidad. Yo creo que lo importante es la dinámica y es la tendencia, más que los golpes de efecto, en términos de ir cuidando precisamente la estabilidad cambiaria y la estabilidad financiera, ¿no? Creo que en ese sentido se han dado pasos importantes en términos de otra de las cuestiones que nos hemos fijado como objetivo, que es tratar de aumentar todo lo que se juega a los pagos de comercio, ¿no? En estos meses hemos aumentado un 50% los pagos de importaciones. Yo creo que fuera de atender los pagos de la deuda que se venían haciendo y también digamos, el dólar ahorro, ¿no? Yo también reivindico, ¿no?, también un debate respecto a, yo creo que es muy importante hacia adelante dar certidumbre y, digamos, mantener los esquemas por los cuales los argentinos
obviamente deseando y trabajando para que todos podamos ahorrar e invertir en nuestra moneda, pero reconociendo la realidad de que muchos argentinos, por razones históricas y también por todo lo sucedido en estos años, quieren seguir ahorrando una parte en moneda extranjera. Entonces, que se haya instalado este canal y que este canal exista en el futuro, y habrá que ver de alguna manera cómo esto sigue en el futuro. Nuevamente, creo que la respuesta, por fuera de los deseos, tiene que ver con ir encadenando gradualmente todas estas cuestiones a partir de las coyunturas y de los contextos que vayan desarrollándose. Pero creo que es importante, entonces yo decía, priorizar este canal, priorizar el comercio, y nos propusimos ir en un esquema gradual, ¿no? En el sentido, yo creo que lo prioritario desde el punto de vista de las fuentes comerciales, del nivel de actividad, era regularizar todas las cuestiones vinculadas con los pagos de comercio que se vieron afectadas por ese estrés de mediados de año, y, digamos, gradualmente, con esto ya consolidado, uno irá discutiendo todas las otras cuestiones que haya pendientes, como utilidades, entre otras cosas, ¿no? Que, dicho sea de paso, creo que es importante, ¿no? Que por las razones que sean, una parte significativa, digamos, de las utilidades se hayan reinvertido en el país o estén en el país a la espera de, o en muchos casos se han hecho inversiones, particularmente en el sector bancario y en otras empresas, ¿sí? Creo que todo esto hay que irlo acomodando de manera gradual y preservando el equilibrio del sector externo, como habíamos mencionado. Bueno, creo que en la Argentina también, como vimos, era vital el tema de contener las expectativas cambiarias por una cuestión que hace la reducción de la inflación. Nosotros en Argentina tenemos una importante dolarización de los precios, ¿sí? Esto se vio en toda la dinámica del principio del año pasado, en la gran discusión que había por este intento de muchos sectores de dolarizar sus precios, en algunos casos sobre la base de una actitud razonable, digamos, de dolarización de los costos, y en otros casos básicamente por expectativas, ¿no? Y por preservar y o mantener margen de ganancia, ¿no? Creo que la separación de la paja del trigo es importante. Lo cierto es que la contención de las expectativas de devaluación y el fortalecimiento de las reservas propias de un cambio de expectativa, o sea, yo recuerdo, y eso pueden verlo ustedes si repasan un poco la prensa de esos años de octubre, era esta situación, que las reservas iban a estar en caída libre y que el tipo de cambio iba a subir hasta niveles mucho más altos, ¿no? Lo cierto es que la reducción de las expectativas cambiarias fue un factor importante en la contención de la inflación, ¿no? Y por otro lado también, digamos, el hecho de que los ahorristas pudieran tener, digamos, una tasa atractiva también para ahorrar, ¿no? Yo creo que esta es una característica específica de la Argentina, sobre todo cuando discutíamos la cuestión cambiaria, ¿no? Muchas veces los economistas tendemos a apelar, digamos, a ciertos dogmas o, digamos, la adaptación acrítica de políticas que en distintos lugares por ahí tienen éxito por sus condiciones idiosincráticas, pero lo cierto es que no es lo mismo manejar la política cambiaria en Argentina que en otros países del mundo desarrollado, o aún en países en desarrollo donde hay otros canales, ¿no? Yo recuerdo, y esto se puede ver desde lo académico, pero también muchos de ustedes habrán estado, por ejemplo, en Brasil y han visto que una devaluación de la moneda no genera en la vida cotidiana grandes cimbronazos, ¿no? O sea, digamos, la gente vive más o menos de manera relativamente autónoma de lo que ocurre con el tipo de cambio. En la Argentina, desde el Rodrigazo para acá, todos sabemos las actitudes defensivas
y la fortísima referencia que es el tipo de cambio para todo lo que es la formación de precios en la economía. Y otro de los aspectos, entonces yo diría positivos desde el punto de vista de los efectos de las políticas monetarias y cambiarias, es la fuerte reducción en la tasa de inflación que ocurrió en la Argentina en estos meses, ¿no? O sea, fuera de los números que reflejan hoy las estadísticas oficiales, si ustedes analizan los datos de las distintas consultoras, uno puede ver una caída de 12 o 13 puntos, ¿sí?, de la tasa de inflación, que hoy, digamos, está en niveles altos todavía, pero razonables y con una dinámica, yo creo que esto es importante, como en todo, más allá del nivel específico de la dinámica, ¿no? Esto creo que es otro activo también a cuidar, obviamente un tema también sensible y que hace a la política de ingresos y a distintos factores también que permiten o de alguna manera estabilizar o generar una tendencia de ir reduciendo gradualmente. Creo que en esto también la nominalidad en un país como la Argentina hay que irla acomodando de manera gradual, ¿no? Y esta, digamos, caída en la inflación también creo que tuvo un efecto muy positivo desde el punto de vista del crédito, ¿no? Por cierto que programas como Ahora 12 o por cierto que la profundización de la línea de crédito productiva que hizo el Banco Central en diciembre para las pymes ha tenido un impacto importante, pero lo cierto es que estas mayores condiciones de estabilización cambiaria, monetaria y de precios es un aliciente muy fuerte para la recuperación y la extensión del crédito en la economía. Y esto también ha tenido en estos meses un impacto positivo en el nivel de actividad. A lo largo de estos meses tenemos dos sectores en la economía, ¿no? Algunos que han desacelerado la caída y otros que han ya retomado, digamos, impulso de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, la construcción se está recuperando, digamos, muy fuerte. Esto es muy positivo desde el punto de vista de la actividad económica y desde el punto de vista del impacto y el encadenamiento que tienen sectores y en el empleo, ¿sí? Nos queda, por ejemplo, otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector automotriz, que tiene un peso importante, digamos, lo que es los agregados de producción, digamos, todavía, digamos, no ha reaccionado respecto a los niveles máximos que hubo en otros años, y en esto la situación de algunos países vecinos es importante. Pero lo importante también en esto de la dinámica es que uno puede ver, y todavía, digamos, sin el impacto pleno de las paritarias, una recuperación de la demanda que seguramente se va a acentuar en los próximos meses. Por supuesto que por fuera, digamos, de lo que es la política de crédito, la política monetaria y cambiaria, yo les decía que estamos trabajando en algunas cuestiones más de mediano plazo, digamos, en el sistema financiero. Quería referirme muy rápidamente a dos o tres cuestiones que creo que son importantes y que hacen a una agenda futura. Una es trabajar de manera de generar una mayor bancarización de la economía argentina, ¿no? En este sentido nosotros estamos orientados a estimular la mejor cobertura de servicios financieros en todo el país por distintos mecanismos que estamos impulsando desde el Banco Central. Esto creo que hace a una cuestión importante que es la inclusión financiera, ¿no? Todavía en la Argentina, si bien a partir del pago de las cuentas sueldo, de los planes sociales y de otros mecanismos por las vías bancarias, el uso de las transferencias también, ¿no? O sea, hubo cuestiones desde el punto de vista del manejo de costos y del manejo de la tecnología que favorecen esta tendencia que en el mundo está operando. Nosotros queremos plantear hacia adelante, y vamos seguramente a
a explicitar distintas iniciativas en este terreno en las próximas semanas, tendientes a favorecer, digamos, los distintos canales bancarios para hacer las operaciones económicas en nuestro país. En el mundo hay una tendencia, precisamente por cuestiones de prevención del lavado de dinero, para una mejor recaudación fiscal, ¿sí? Cerrar todas las cuestiones de evasión o ilícitos, de que las operaciones se hagan por distintos canales bancarios, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar muy fuerte en este sentido porque haya más presencia bancaria en todo el país. Esto es muy bueno desde el punto de vista de la inclusión financiera, que la gente pueda hacer distintos trámites o pueda tener acceso al ahorro, al crédito en todo el país. Hoy por hoy, en las zonas más desfavorables de la Argentina casi no hay bancos. Esto implica una desigualdad muy fuerte para muchos argentinos y conspira contra el desarrollo económico. Y por otro lado, el desarrollo de los canales, ¿no? Nosotros creemos que mejorar que todas las operaciones se hagan por internet, se hagan a través de los celulares, que haya, digamos, postnets en todos los negocios es algo vital. Y estando acá en esta asociación, seguramente no tengo que abundar mucho en la necesidad de atacar uno de los problemas fundamentales, que es el tema precisamente de algo que conspira contra la recaudación, ¿no? El hecho de que todavía en muchos lugares las transacciones se hacen en efectivo. Creo que esto hay que irlo corrigiendo y discutiendo hacia futuro, ¿no? O sea, verán ustedes, por ejemplo, que algunos sectores piden o plantean, por ejemplo, que haya billetes de mayor denominación, ¿no? Y yo creo que en realidad desde un punto de vista estructural es más importante todo lo contrario, es ir buscando los mecanismos de estímulo para que la gente pueda hacer operaciones y beneficiarse de descuentos también, o sea, buscar los distintos mecanismos de estímulo y digamos, sanción para quienes no permiten estos canales, ¿no? Es un clásico en la costa o en muchos lugares, ¿no? Esto del postnet no anda y todo esto, y esto es un problema. Esto es un tema estratégico desde el punto de vista del Banco Central. Obviamente esto requiere la concurrencia de distintos actores, digamos, vamos a hacer un trabajo conjunto con la FIP en este sentido, o sea, precisamente para combatir esta evasión y para generar este cambio que no solamente los países desarrollados, ¿no? Muchos países en desarrollo están encarando precisamente para tener no solamente menores costos y hacer de manera más sencilla las operaciones, sino también por los evidentes beneficios que tienen para el fisco que esto suceda desde el punto de vista del control y por ende de la recaudación. Así que esto va a ser una cuestión importante. Vamos a trabajar con los bancos precisamente para que, por otro lado, para ellos es un negocio, ¿no? O sea, hay que decirlo, de que generemos las condiciones para ir reduciendo de manera significativa el uso del efectivo para las transacciones. Y esto requiere también, y estamos trabajando muy fuerte, una estrategia de educación financiera en la población, ¿no? Nosotros estamos también, creo que es una cuestión fundamental y creo que organizaciones como esta y otras tienen que ayudar a colaborar para que la gente conozca más las nociones económicas, las nociones financieras sencillas para poder ahorrar mejor, para poder administrar un crédito, para evitar que haya cualquier tipo de abuso. Así que vamos a trabajar también muy fuerte en generar condiciones de transparencia para que todos los argentinos podamos realizar nuestra vida diaria en mejores condiciones, y en esto hay mucho, ¿no? Realmente, como ocurre también en muchos países desarrollados, hay todavía mucho desconocimiento de las finanzas básicas, de los instrumentos de ahorro,
de los instrumentos de crédito bancarios y del mercado de capitales. Creo que esto también es una cuestión, ¿no? Muchas veces uno está muy preocupado por el día a día, por la coyuntura. Yo creo que hay que plantearse y hay que trabajar sobre estas cuestiones que a su vez tienen efectos positivos sobre la coyuntura. Bueno, unas palabras finales sobre algunas cuestiones también en perspectiva, ¿no? Yo creo que, así como decía, que existen fortalezas muy grandes por el lado del sistema financiero, creo que otra de las cuestiones fundamentales sobre las cuales podemos generar y consolidar un proceso de crecimiento y desarrollo es el bajo nivel de endeudamiento que tiene hoy la Argentina, ¿no? O sea, tanto las familias como las empresas, como el Estado Nacional y todo eso, tienen un muy bajo nivel de endeudamiento. O seguramente otra cuestión que va a ser de debate hacia futuro, ¿no? Yo creo que acá, a partir de este bajísimo nivel de deuda, me parece razonable, y creo que en ese sentido es importante los pasos que dieron el Ministerio de Economía y otros en términos de salir al mercado. Creo que fue muy importante en el plano, digamos, local, el hecho de que el Ministerio de Economía haga emisiones regulares permite complementar la administración de la política fiscal y la política monetaria, o sea, nos ayuda en el esfuerzo de esterilización, que creo que esto es algo importante, y desde el punto de vista de haber podido también salir en dólares, obviamente desde el punto de vista del fortalecimiento de las reservas que habíamos hablado. En perspectiva también creo que la consolidación de la inversión y el desarrollo de la infraestructura requiere de endeudamiento. Yo creo que acá hay que apelar a la madurez futura, en el sentido de que nosotros hemos conocido en la Argentina los extremos, ¿no? El hecho de considerar que el crédito externo es una variable continua y permanente. Así que creo que en este sentido el hecho de que la Argentina deje de desendeudarse tiene que ver con este piso muy bajo de la deuda, pero no tiene en ningún caso que representar creer que se puede mantener desequilibrios financiados con deuda, porque esto ha sido muy costoso para la Argentina en el futuro, ¿no? Entonces está la herramienta para poder ir administrando, entonces destinando, digamos, el crédito para la infraestructura, para la inversión, para el fortalecimiento del sector externo y de las divisas, ¿sí? La posibilidad de tener fuentes de financiamiento. Sin duda que la resolución que requiere básicamente que los fondos buitres admitan que un planteo de cobrar el 100% de su acreencia y no aceptar una quita es algo muy complejo, ¿no? Yo creo que en ese sentido también la dirigencia va a tener que tener una actitud también de política de Estado, en el sentido de darle la señal a los fondos buitres que sea quien gane, realmente la Argentina negocie en condiciones firmes, dignas, profesionales, ¿sí? Para poder solucionar esta cuestión. Pero lo cierto es que, y es importante que hacia futuro, fuera de las tensiones que hemos vivido, fuera de las distintas cuestiones que hacen al ruido político, hay distintos factores estructurales que permiten ser optimistas sobre el futuro de la Argentina, que a su vez también se puede ver facilitado por el hecho de que en algún momento esta recesión global, en algún momento este estrés que tienen algunos países emergentes y algunos socios comerciales que nosotros tenemos también va a terminar, ¿no? Esas mejores condiciones del sector externo nos van a permitir también tener un mayor margen sobre las exportaciones. Así que bueno, seguramente habrá muchas cosas para el debate futuro, pero creo que es bueno hacerlo desde la tranquilidad de que, más allá de los climas que se instalen,
no vivimos afortunadamente como en el pasado de situaciones dramáticas, por ahí las condiciones dramáticas las pone nuestra propia idiosincrasia y el canibalismo político que muchas veces exige, y creo que tenemos que dar este esfuerzo de ir consolidando algunas cuestiones que son importantes, ¿no? Tratando de mantener todas aquellas cosas buenas que se han generado y ir modificando, ir ajustando las cosas que no estén bien o que se pueden hacer mejor, ¿no? Yo creo que esto es otro desafío que tenemos, que es no volver a estos extremos de que el que viene deshace todo lo que se hizo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, algunas de las cuestiones, ¿no? Creo que es importante que la Argentina mantenga en todos estos años, o sea, que vayamos avanzando en una mayor madurez del sistema democrático, ¿no? O sea, realmente que ya hayamos atravesado 30 y pico años de democracia, que se haya respetado esto, que haya instituciones legales que se hayan mantenido, ¿no? O sea, también, por ejemplo, años atrás que se estableció todo un sistema, ¿no? de administración financiera, ¿no? Lo digo acá, algo sensible para ustedes, ¿no? O sea, en el sentido del crédito público, de la contabilidad del tesoro, etcétera. O sea, y está y sigue estando, y también todo lo que se ha ganado en estos años, ¿no? Entonces, creo que es importante en ese sentido entonces plantear este eje, ¿no? Este eje de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos discutir de manera menos dramática y más sobre los márgenes, a ver las cosas que hay que corregir, pero dando certidumbre? Yo creo que quien acierte eso realmente va a tener el premio, porque confío en este sentido que más allá de algunas cuestiones de carácter más superficial o folclórica, hay un deseo profundo de los argentinos de ir hacia adelante en el sentido de ir construyendo sobre la base de lo que se consiguió, y realmente un rechazo a extremismos que nos han hecho mucho mal en el pasado. Así que bueno, espero haberles dado, digamos, un pantallazo de cómo veo la coyuntura y algunos temas hacia futuro, obviamente con las incertidumbres lógicas que supone, digamos, el año electoral. Y bueno, seguramente a lo largo del tiempo iremos discutiendo esta evolución, y bueno, nada más, quedo a disposición para algunas preguntas. Bueno, como es habitual, agradecemos las palabras del presidente del Banco Central, el doctor Banoli. Les pido que por favor levanten la mano, les vamos a sacar el micrófono para que hagan las preguntas. Por favor. Bueno. Punto muy claro. No hay incertidumbre. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces agradecemos nuevamente un aplauso al doctor Banoli. Sí. Mira, yo tengo un viaje ahora, la semana que viene, pues yo me voy mañana. Buena exportación. Sí. ¿Dónde está? Claro.